lo sienta como su casa. El espacio público es el resultado de una construcción social y cultural continuada. Espacios públicos en los que se han quitado los bancos, los árboles. Entonces, eso es un espacio público, pero no genera realmente relaciones de comunidad. No es un espacio común. El espacio construye al sujeto tanto como el sujeto construye el espacio. Desde este orden patriarcal, donde los hombres ya han creído que lo que les da seguridad es solo lo que tiene que ver con la individualidad, se están diseñando los espacios públicos, ¿no? Se trata de potenciar la parte relacional, que esto es lo que hacen las mujeres en la modernidad. Cada vez más somos controlados en el espacio público, cada vez más tenemos cámaras, tenemos identificadores y la cultura del miedo, ¿no?, del espacio público. Entonces lo que queremos es apropiar del espacio, pero apropiar en el sentido de seguridad, ¿no?, de seguridad. Los centros urbanos, las zonas de la ciudad más interesante, que es la ciudad compacta, la ciudad caminable, empiezan a quedar desolados, donde solamente hay gente de mucho poder adquisitivo, turistas. El turismo ofrece una mirada expropiadora al lugar y además fuerza una mirada simplificadora del lugar. Porque el turismo lo que quiere es reconfirmar lo que ya sabe previamente, es ir a los lugares comunes, que precisamente no son los lugares de lo común, sino los tópicos, los clichés, lo que forma parte de un acervo justificado solo desde el relato económico. No es nada de extrañar la confluencia permanente entre las prácticas publicitarias y las prácticas artísticas, que se van devorando continuamente, ¿no? Y nos cuesta distinguir unas de las otras, porque están respondiendo a esa misma retórica, al protocolo de insertar algo extraordinario en un contexto en el que no se esperaba que estuviera. Antes de que esté fuera de nuestro alcance decidir nuestro futuro, urge refundar una alianza con la naturaleza. Las ciudades tienen que reconciliarse con la naturaleza y reincorporarla, y los artistas pueden contribuir a crear nuevos lenguajes desde los que operar. Alcanzar equidad en salud urbana, en justicia ambiental, es mucho más que añadir un parque, añadir una infraestructura verde en una ciudad. Espera, cocina colaborativa. Define eso. Cuando trabajas en territorio, lo primero que piensas es quién soy yo para activar algo que le pertenece a las personas que están viviendo aquí, ¿no? Hay que escuchar, acompañar y involucrarse desde una perspectiva muy articuladora. Todo paseo por la calle, en el que se mantiene una conversación paralela al caminar, es una máquina del tiempo. La ciudad cambia cuando compartes memorias y recuerdos con otra gente. Para conservar lo que es el patrimonio material que tienen nuestras ciudades, no puedes prescindir del patrimonio inmaterial que somos la ciudadanía, ¿no? Hay dos modelos, dos posibilidades que tienes a la hora de intervenir en el espacio. El primer modelo vive más de la memoria del pasado y el segundo procura construir la memoria. Solemos pensar en cómo los olores nos evocan situaciones, personas, momentos, y sin embargo los sonidos los tenemos muy olvidados. Sí que existía un poco este vacío en cuanto a recopilar y a divulgar otro tipo de patrimonio sonoro que tenía muchísimo que ver también con la memoria del territorio, ¿no? La reconversión de los espacios de vida cotidiana en lugares de acción cultural, que se sientan más que partícipes, copartícipes, estar dentro y ser protagonistas. Quería traeros un vídeo un poco para que vieseis el espíritu, sobre todo aquí queda un poco reflejado los contenidos de los debates que se llevan a cabo en estos encuentros. Luego tiene esa parte importante también de proyectos, de prácticas, de visibilizar bueno, pues casos en los que están trabajando en el espacio público. ¿Tenéis algún comentario o pregunta que os haya surgido? Si no, bueno, seguimos.
Con la pandemia el sexto encuentro pues, tuvo lugar en formato online sobre los temas relacionados con las ecologías y la relación especialmente con la ciencia. Y el año pasado, por primera vez ya fuera de Madrid, el encuentro de San Sebastián, que de alguna manera trataba de compartir pues eso, el diagnóstico, hacer un diagnóstico colectivo de todos esos elementos o esas cuestiones que surgieron durante la pandemia en torno a la cultura. Como os decía al principio, ¿no? Nos encantan ahí los glosarios, los términos, y de alguna manera esta edición lo que hicimos fue articularla en torno a 25 categorías que de alguna manera reflejaban pues las preocupaciones de la cultura o el ámbito de la cultura tendría que repensarse en estos tiempos, ¿no? Algunas eran muy evidentes, que tenían que ver con la salud mental, con el bienestar, ¿no? Como la cultura pues fue tan importante durante la pandemia. Y pues no me quiero extender con ello, ahí está también para el debate. Y sí que quería explicaros un poco más o compartiros el caso de este año, del encuentro que tuvo lugar en Sevilla hace apenas unas semanas, el 8º encuentro que trataba sobre la diversidad étnico-racial. Era un tema complejo para nosotros, especialmente porque dentro del Ministerio, el propio equipo, ninguno de nosotros nos sentíamos legitimados para hablar en primera persona de una realidad que no sentíamos en primera persona, porque no éramos todos blancos españoles no migrantes, ¿no? Entonces aquí fue fundamental el apoyo de ese comité que nos ayudó a conceptualizar este encuentro, que nos resultaba muy complejo por el propio lenguaje que utilizar, ¿no? Porque es un terreno donde todavía no hay un consenso, ¿no? Hay muchas sensibilidades, muchas aproximaciones, y era difícil conjugar todas esas aproximaciones. De alguna manera, el recurso que pensamos que podía ser útil era precisamente cuestionar el lenguaje, y para ello lo que planteamos inicialmente para articular esa programación y que no fuese tan académica o tan dogmática era definir un glosario de términos, que sí veo que se lee, un glosario de términos sobre esos conceptos que iban saliendo en las reuniones con el comité y que no teníamos claro dónde ubicarnos, ¿no? Entonces, poner precisamente esos términos que tenían que ver con memoria, con migración, con el término colonial, de colonial, colonialidad, qué significaba, el término blanquitud, el término raza incluso, que es tan discutido, ¿no? Pero que sigue estando en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, tomar esos elementos del lenguaje que tienen diferentes aproximaciones y hacer un glosario, pero no un glosario académico, sino un glosario pues también muy fragmentario, donde invitásemos a académicos, a periodistas, a escritores, a poetas, a artistas plásticos o audiovisuales a pensar sobre esos conceptos y utilizarlos para generar ese debate, ¿no? Y a partir de esos conceptos y de esas aproximaciones muy personales, muy subjetivas, generar una programación, por un lado, que tenía una vertiente académica, ¿no? Con esas mesas de debates para hablar sobre temas como ciudadanía, sobre decolonialidad en museos, etc. Una vertiente muy práctica, de mano de todos los proyectos que se presentaron a esta convocatoria, y también una vertiente especialmente importante en el campo artístico, ¿no? Invitando sobre todo a agentes culturales racializados, migrantes, que están trabajando en el ámbito de la creación cultural, y también con un posicionamiento muy importante en este terreno a través de la creación cultural, sobre todo a través de propuestas escenográficas, ¿no? Aquí la programación de artes escénicas fue fundamental, pues con la representación de obras como Vamos al Chino, de un colectivo de artistas chino-descendientes de Madrid, que han creado una pieza teatral en torno a sus vivencias como hijas de una generación que tiene esos comercios, ¿no? Que comúnmente conocemos como chinos, abiertos, y donde sufren múltiples violencias. Entonces fue una obra muy impactante, la verdad, en torno a esas violencias, ¿no? A cómo se construyen esas violencias en un sector aparentemente tan neutro como puede ser un bazar. Entonces, todas esas visiones también ayudaban de alguna manera a situarnos en la materia y a entender y a empatizar con diferentes aproximaciones. Aquí os he puesto simplemente algún ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, el término memoria, cómo era tratado por Helios Garcés, que él es un periodista romaní, ¿no? Y pues cómo hacía una aproximación muy en torno al histórico de qué implica la memoria, ¿no? Y a qué diferentes esferas aplica, o como Elizabeth Montero, La Flor de Tamarindo, ¿no? La ilustradora, nos hablaba de la memoria desde otro lugar. Entonces también estas contraposiciones de los conceptos nos ayudaban, ¿no? A focalizar el debate. Cuando hablábamos de poder, de qué estábamos hablando, etc.
En este encuentro de Cultura y Ciudadanía de Sevilla fue pues muy importante la convocatoria de proyectos y de eso os quería hablar porque creo que es uno de los recursos principales que ofrece el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, ¿no? Que es un espacio de visibilidad y de conocimiento de proyectos. Desde el inicio, la convocatoria de proyectos está abierta, se saca una convocatoria donde se establecen las bases temáticas del encuentro y lo que se ofrece o el espacio que se genera es la posibilidad de explicar esas experiencias y participar en mesas de debate en torno a diferentes ámbitos, explicando las experiencias prácticas y desde 2019 también se genera un espacio físico, una especie de feria o muestra de proyectos donde pues se construyen unos stands y se están ahí los proyectos físicamente haciendo relaciones con todos los agentes que pasan por el encuentro. Por ejemplo, este año, que la temática era tan compleja y pensábamos que nos costaría más encontrar proyectos, ¿no? La diversidad étnico-racial, buscábamos sobre todo iniciativas protagonizadas en primera persona por personas migrantes, racializadas, que trabajasen en el sector de la cultura y tuvimos menos respuesta que otros años, pero tuvimos unas 125 solicitudes de proyectos. Entonces, se hizo una selección con el comité académico de aquellos que eran más interesantes y algunos de ellos habitaron ese espacio expositivo y otros se presentaron como mesa de proyecto. Ese espacio expositivo, además, este año, como la temática era tan sensible y además ocupábamos un espacio en Sevilla con una gran carga histórica, como es la Real Fábrica de Artillerías de Sevilla, ¿no? Donde se habían fundido todos los cañones de bronce, ¿no? que alimentaron a las Fuerzas Armadas, pues queríamos también hacer un trabajo en el marco de este encuentro que temáticamente era tan pertinente de resignificación del espacio. Entonces los proyectos, de la mano de un estudio de diseño, pues trabajaron la manera de construir ese espacio, añadiendo también capas de significado pues, en torno a la memoria, especialmente, pero también en torno a la botánica, etcétera, para generar ese espacio al final de networking, de encuentro, que es lo que busca el encuentro, ¿no? Generar espacios donde se puedan hacer esas relaciones. Entonces, estas convocatorias de proyectos se abren cada año y es interesante, ¿no? A los que tengáis proyectos que os pueda interesar generar redes, pues nosotros lo que ofrecemos es invitaros al encuentro, cubrir los gastos de desplazamiento, de estancia, etcétera, para poder generar esos espacios de reconocimiento, de compartir experiencias. Siempre en las evaluaciones, y este año que justo lo acabamos de cerrar, ¿no? El 50% de nuestros asistentes nos decían que habían generado esos espacios de relación, ¿no? Que habían generado nuevas relaciones con otros proyectos de cara al futuro y creemos que eso es uno de los valores más importantes de la convocatoria de proyectos. Otro recurso que creo que es importante asociado al Encuentro de Cultura y Ciudadanía, a ver si carga la página web, es el archivo audiovisual. Como os decía, todas las sesiones se graban, todas las sesiones de presentación de proyectos, de debates, algunas de las acciones que son más talleres o algunas acciones artísticas que tienen una parte discursiva, se graban y todo eso se vuelca en un archivo audiovisual que está a consulta. Ahora voy a volver a intentar cargar la web. A ver si aquí se quedó de antes, no. Perdonad. Ahora. Bueno, no me está haciendo caso. Ahora. Bueno, la página web del Ministerio es un terror en cuanto a diseño, somos conscientes, pero es lo que hay. Entonces, es muy poco atractiva y bueno, pero ahí está el contenido, que es lo importante, ¿no? Entonces, esta es la página web de Cultura y Ciudadanía, ¿no? Donde tenéis un inicio, una presentación, todo el histórico del Encuentro Cultura y Ciudadanía, el histórico de Cultura y Ruralidades, etc. Entonces, en esta pestaña de archivo audiovisual tenemos volcados todos los contenidos de todas estas mesas, clasificados por diferentes categorías. Entonces, no sé si nos interesan las cuestiones de mediación, pues ahí pinchando en mediación lo que nos va a salir eso, pues clasificados por una parte, esta parte más discursiva de debate, relatos, ¿no? Pues mesas que han tratado estos temas a lo largo de las 8 ediciones del encuentro y las 5 del Foro de Cultura y Ruralidades, y más abajo pues poder conocer de primera mano, escuchar a los protagonistas de estos proyectos en las mesas de presentación de proyectos, ¿no? Que son fundamentalmente estos dos espacios que
manejamos. Entonces, todo esto está aquí, veis que es un árbol de contenidos bastante amplio, donde, bueno, pues si tenéis algún interés específico, pues podéis navegar. Nuestro objetivo es intentar hacer algo más intuitivo, visualmente, bueno, pues eso, más agradable de navegar, pero bueno, es una negociación que estamos en ello. Todo el archivo audiovisual está aquí en esta pestaña, pues como digo, esto os enlaza a los vídeos que están colgados en YouTube. También si os vais, por ejemplo, a cualquiera de los encuentros de Cultura y Ciudadanía, ahí tenéis como ordenados de manera secuencial, pues podéis seguir el encuentro también de todos los vídeos. ¿Qué más os iba a decir respecto a esto de los vídeos? Bueno, estamos ahora subiendo justo, esta mañana empezamos a subir al canal de YouTube los vídeos del anterior encuentro, del de Sevilla. Entonces, ahora mismo, si entráis en el YouTube del Ministerio, que es el que tenemos, vais a poder ver los vídeos y la próxima semana pues los indexaremos aquí en el archivo audiovisual. Y luego, otro de los recursos que se han generado desde el programa son las cartografías. Porque, como os decía, ¿no? Desde 2015 la convocatoria de proyectos está ahí y la idea de visibilizar prácticas que estén trabajando en estas temáticas que consideremos que son importantes y el objetivo de esta cartografía es generar ese espacio estable de relaciones, de conocimiento en torno a todo este archivo de proyectos, de más de 350 proyectos que han pasado por el programa de Cultura y Ciudadanías. Voy a ir directamente a la cartografía a través de la página web. Aquí hemos conseguido, afortunadamente, que la cartografía no esté directamente dentro de la página web del Ministerio, que sería como imposible, sino generar un espacio visualmente más atractivo con la cartografía, que es esta web de Cultura y Ciudadanía. Aquí es un repositorio de proyectos. Pero yo creo que es muy interesante que lo conozcáis y que os animéis a navegar. Aquí tenéis dos maneras de navegar, una temática y otra geográfica. Voy a empezar por la geográfica, que a lo mejor es la más intuitiva, ¿no? Que es un mapa de los proyectos que han pasado por el programa, como os decía, programa de Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades. Entonces aquí pues, podéis buscar un proyecto por tipo texto que queráis conocer directamente o podéis navegar por estas categorías conceptuales que tenemos actualmente, que son las mismas del archivo audiovisual, que son las que estructuran el programa, con las que estamos trabajando, que el programa va cambiando y seguramente el año que viene le demos una vuelta a estas categorías, pero si os interesa trabajo en redes o trabajos de memoria e identidades, pues pincháis y vais a ver qué iniciativas han pasado por el programa que pueden ser interesantes. También, bueno, con esta vertiente territorial que tan importante es para el programa, pues tenemos ese filtro entre lo urbano, lo rural y lo híbrido, lo que está a medio camino. También agentes públicos, privados y mixtos. Fundamentalmente son agentes privados los que han pasado por el programa, pero también hay iniciativas públicas muy interesantes que han pasado por el programa, ¿no? Y todos los años pasan y siempre intentamos que haya ese diálogo. Y también los sectores, ¿no? Sectores de patrimonio de artes visuales, de arquitectura, de artes visuales y audiovisuales, de artes escénicas, de música. Entonces, bueno, pues la idea pues, es navegar con esta cartografía que os podéis encontrar una vez tenéis, por ejemplo, yo como soy gallego, pues siempre tiro para Galicia. Por ejemplo, aquí en el Caurel está la Fundación Uxío Boneira, que estuvo en el último foro de Cultura y Ruralidades. Entonces, no me lo está poniendo fácil, pero si pincháis, vais a tener una pequeña descripción del proyecto, ¿no? Y sobre todo lo más importante es el enlace a su página web, a sus redes, para que tengáis información actualizada y el enlace a la presentación que han tenido en el marco de Cultura y Ciudadanía. Esta es una manera de navegar y aquí están, como os decía, más de 350 proyectos. La otra es el mapa conceptual, que en torno a esas categorías pues podéis ir viendo proyectos, ¿no? Que de alguna manera se conectan pues con... Esto es una manera más abierta de navegar, sin buscar algo concreto, pero sí ver cómo se van, ¿no? Estas pequeñas iniciativas, que son estos puntos que van saliendo, cómo se van enlazando con diferentes aspectos, ¿no? Como conceptualmente, pues Numax, que es una cooperativa de Santiago de Compostela, pues trabaja en economía e innovación social, en agenciamiento y siempre con el paraguas de la cultura. A ver que vuelvo. Bueno, esta es la cartografía y luego, por último, muy brevemente, el espacio de pensamiento, que voy a hacer lo mismo, me voy directamente a la página web, que, bueno, para que lo tengáis, ¿no? Porque, como digo, tampoco atractiva la página web, pero en la sección de publicaciones pues tenéis todos los artículos que se han encargado desde Cultura y Ciudadanía. Entonces, bueno, pues
tratan sobre diferentes temáticas, han ido surgiendo a raíz de los encuentros, ¿no? Tras cada encuentro pues identificamos una serie de temas que pueden ser interesantes y les pedimos a esos autores que traten el tema pues, en unas 6-10 páginas, pues, por ejemplo uno de los últimos es de la REAC, en torno a la cultura comunitaria, entonces bueno, os invito también a que naveguéis en la página web. Y con esto acabo la parte de cultura y ciudadanía, con estos recursos, y mi idea es eso, hacer ahora esa pequeña pausa antes si tenéis alguna duda sobre el programa, y si no luego, pues después de la pausa del café, vemos con un poco más de detalle la parte de cultura y ruralidades. Así que eso, no sé si tenéis alguna pregunta o duda. ¿En el apartado de publicaciones también está organizada por temas o está un poco en general? No, está en general. Realmente en publicaciones lo que vamos a encontrar es al principio, pensaría hacer en el medio rural, que es una publicación de la que luego os hablaré más detenidamente, que es un libro como tal, con varios capítulos, y luego hay un listado que lo tenéis al principio de artículos por autores. Entonces luego si navegáis, no son tantos, en realidad es mucho más pequeño que el archivo audiovisual, con lo cual todavía no hemos generado esas categorías porque no hay tanto volumen. Y luego ahí sí que tenéis pues, una pequeña descripción de cada uno, el título y una pequeña descripción de cada uno de los artículos. Gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta, curiosidad, comentario, crítica? Claro, ahí digamos que la labor del comité asesor se acaba en el encuentro. Luego es verdad que nosotros desde el Ministerio seguimos trabajando en esas temáticas y depende mucho del encuentro. Por ejemplo, en el de Territorio 2016, ahí el tema era tan potente o se nos hacía a nosotros tan potente que decidimos iniciar una línea de trabajo en paralelo a Cultura y Ciudadanía desde el propio Ministerio. Pero digamos que no hay un comité externo trabajando sobre ello. Ahora en el último encuentro de Cultura y Diversidad Étnico-Racial se nos ha planteado también, ¿no? Con los debates, como un poco las energías que allí se plantearon, nos hacían ver que necesitábamos seguir trabajando sobre ello, ¿no? Que no era una cuestión que se tuviese que dar en ese encuentro, ni es una cuestión meramente transversal al resto de encuentros que se pueda mantener en nuestra programación, sino que teníamos que hacer un ejercicio expreso de seguir trabajando en esos temas. De momento la manera que hemos encontrado de hacerlo es trabajar una cartografía específica de agentes. Lo que nos pasó en este encuentro es que nos decíamos, ¿no? Que teníamos muchas dudas de llegar a agentes suficientes a proyectos. Y nos pasó que en esa convocatoria, que llegaron 125 proyectos, casi todos eran del eje Madrid-Barcelona, con lo cual había una parte territorial que no estábamos llegando y además había determinados sectores culturales a los que no habíamos llegado, que es el caso de asociaciones culturales, colectivos, del mundo musulmán, árabe, de la comunidad filipina. No nos habían llegado proyectos, no habíamos llegado a conectar con esas comunidades. Entonces, lo que hemos decidido es esa cartografía iniciarla y hacer un trabajo ahora de aproximación para, pues eso, crear esa herramienta, y en ese proceso estamos pensando, y de hecho ayer tuvimos una reunión sobre ello, cómo buscar la manera de crear un espacio de trabajo continuo en esa materia, porque creemos que es necesario. Pero igual hay otros temas como espacio público, mediación, que se han convertido en algo transversal al programa, pero que no trabajamos de manera continua. Se trata también al final de medir nuestras fuerzas como organización. Vale, ¿alguna pregunta más? Pues si os parece hacemos la pausa ahora y luego volvemos con el programa de Cultura y Ruralidades.